Bienvenidos. En la charla anterior estuvimos hablando bastante de la planificación de rutas, ¿verdad? De ese trabajo previo casi de despacho. Pero claro, una cosa es el plan y otra pues ejecutarlo ahí fuera, en el puente, con todo cambiando a cada momento. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo el ECDIS, el sistema este de cartas electrónicas, se convierte en el corazón del puente durante la navegación. Vamos a ver cómo se conecta con el radar y el ASI. Exacto. Pasa de ser un mapa digital a ser el centro de mando, digamos. Esa es la idea. Queremos entender cómo se consigue eso que llaman conciencia situacional total. Tenerlo todo controlado, vamos. Y lo haremos explorando eso del puente integrado, usando material que, bueno, detalla justamente cómo el ECDIS mezcla toda esa información. Perfecto. Un tema clave hoy en día. Pues arranquemos con algo muy visual, la integración con el radar. La función overlay, la superposición. O sea, imaginen poder poner la imagen del radar, los ecos, directamente encima de la carta electrónica, en la misma pantalla. Sí, es una de las funciones estrella, por así decirlo. Parece útil, ¿no? Más que útil diría yo porque te deja hacer una verificación cruzada al instante. Ves la costa en la carta y ves la costa que detecta el radar. O las boyas, los muelles. Comparas lo que debería estar con lo que está. Totalmente. Y aquí, fíjate, está la primera clave práctica. Esa superposición es crítica para el oficial de guardia. Si pones el overlay y ves que la línea de costa del radar no calza, pero que no calza exactamente con la de la carta, ojo. Mal asunto. Malísimo. Es una bandera roja, pero de las grandes, inmediata. No es una tontería, es una señal de que algo importante no cuadra. Vale. ¿Y qué puede ser? ¿Por qué podría pasar eso? Pues, a ver, pueden ser varias cosas. Podría ser un problema con el datum de la carta, que en algunas zonas, bueno, no es tan raro. O podría ser que nuestro propio GPS no esté fino, que la señal esté degradada y nos dé una posición mala. Entiendo. O simplemente que la carta de esa zona pues no tenga la precisión que uno espera. Pasa a veces. Sea lo que sea, si no coincide, te obliga a dudar. A dudar de la posición electrónica y a verificarla por otros medios. Marcaciones, demoras, radar. Hay que comprobarlo sí o sí. Sí, la regla de oro es: nunca ignores una discrepancia entre el overlay del radar y la carta. Nunca. Hay que ver qué pasa. Entendido. Como si la realidad te estuviera gritando, aquí algo falla. Y claro, para poder comparar bien necesitas ver las dos cosas. No será una capa opaca, no. No, claro que no. El overlay tiene un ajuste de transparencia. Puedes regular qué tan intensa ves la imagen del radar. La idea es que veas bien los ecos, pero sin que te tapen información importante de la carta, como las sondas, nombres, límites. Vas jugando con eso. Exacto. Buscas el punto justo para ver bien ambas cosas. Lo ajustas según necesites. Vale. Tenemos la imagen del radar superpuesta. Genial para verificar dónde estamos y ver obstáculos fijos. Pero, ¿y lo que se mueve? Otros barcos, por ejemplo. Ahí entra el ARPA, ¿verdad? Ahí entra el ARPA, sí. La ayuda de punteo automático de radar. Y se integra de dos maneras principales en el ECDIS. A ver. La primera es que el ECDIS puede mostrar los blancos que ya está siguiendo el ARPA del radar principal. O sea, ves los mismos símbolos de los barcos, con sus vectores de rumbo y velocidad, que ves en la pantalla del radar. Pero ahora sobre la carta electrónica. Claro. En contexto. Exacto. Y eso es una ventaja tremenda. Evalúas el riesgo de colisión viendo dónde está el barco en la carta, si va hacia un bajo, si te corta un canal. Ya eso suena muy potente. Tener el ARPA en la carta. Pero espera, que hay más. Y esto es muy interesante. El propio ECDIS puede funcionar como un procesador ARPA. Por sí mismo. ¿Cómo? ¿El ECDIS puede seguir blancos? Sí. A veces le llaman función owns ARPA o ARPA del ECDIS. Si tienes el overlay del radar puesto, puedes hacer clic en un eco de radar directamente en la pantalla del ECDIS. Y decirle sigue a este. Exacto. Y el ECDIS empieza a traquearlo, a calcularle rumbo, velocidad, CPA, TCPA. Ostras, eso da redundancia, ¿no? Una redundancia fantástica. Imagina que el ARPA del radar principal está saturado o falla. Puedes seguir los blancos críticos desde el ECDIS y además centralizas todo. Tienes todos los blancos importantes, vengan del radar o los adquieras tú en el ECDIS, en una sola pantalla, en la carta que es donde decides qué hacer. Mucho más práctico. Y más eficiente. Puedes seguir tú, por ejemplo, a un pesquero pequeño que el ARPA principal quizá no ha priorizado, pero que a ti te molesta para tu maniobra. Vale, lo pillo.
Overlay de radar para ver la realidad física, ARPA integrado para seguir blancos y ver riesgos, pero claro, esos ecos de radar a veces son anónimos. ¿Cómo les ponemos nombre y apellidos? Aquí entra el AIS, ¿no? El sistema de identificación automática. Efectivamente. Ahí entra el AIS. Activas la capa AIS en el ECDIS y, bueno, es como magia. La pantalla se llena de símbolos de otros barcos con AIS. Y la gracia es que si haces clic en uno, Exacto. clic en un símbolo y ¡pam! Te sale una ventana con un montón de información que el radar no te da ni de lejos. ¿Qué tipo de información, por ejemplo? Pues mira, el nombre del barco, su MMSI para llamarlo, su rumbo y velocidad sobre el fondo, SOG y COG, a veces su destino, y algo muy importante, su estado de navegación. Si está restringido por su calado, pescando, remolcando, fondeado, sin gobierno. Información clave para saber qué esperar de él. Claro, te da una idea de sus intenciones o de sus limitaciones de maniobra. Y además, el AIS te deja ver barcos que igual están detrás de una isla o una curva de un río, ¿no? Antes de tenerlos en el radar siquiera. Justo, anticipas el tráfico, muy útil en aguas restringidas o con mucho movimiento. Vale, y aquí viene la pregunta clásica, seguro que te la hacen en el puente cada 2x3. A ver, Dispara. tengo un barco detectado a la vez por radar ARPA y por AIS. Me dan posición, rumbo, velocidad, pero a veces los datos no son clavados. Para maniobrar, para evitar la colisión, ¿de cuál me fío más? ¿Del eco del radar o de lo que me dice la AIS del otro? Uf, la pregunta del millón. Y la respuesta correcta es, pues depende, y ambos. Sé que suena a no mojarse, pero es la realidad operativa. Vamos a matizarlo, que es crítico. Vale. A ver, la posición de un blanco ARPA viene de nuestro radar. Si nuestro radar está bien, esa posición suele ser más precisa y, sobre todo, más inmediata, más actualizada, para calcular la cinemática, el CPA, el TCPA. Lo que necesitas para la maniobra, ya. Eso es. Para la decisión táctica, la maniobra de ahora mismo. El radar te dice con bastante fiabilidad dónde está el otro ahora y hacia dónde va respecto a ti. Entendido. ¿Y el AIS? El AIS, por otro lado, te da la posición que transmite el otro barco, basada en su GPS. Y ese GPS puede tener sus errores, sus derivas. Puede no ser tan preciso. Podría no serlo. Ha habido casos de errores grandes. Pero, y aquí viene el gran pero, el AIS te da información que el radar ni sueña. La identidad del barco, el nombre, la llamada, Para contactarle por radio. fundamental. Y te da su estado de navegación, sus dimensiones, su destino. Información para entender qué hace y planificar un poco más allá. Entonces, si tengo que virar ya para no chocar. Prioriza la información del ARPA, la del eco de radar, para la geometría pura del encuentro. Es la medida más directa y fiable de la posición relativa en ese instante. Pero ojo, no ignores el AIS. Úsalo para saber quién es, para llamarle si hace falta, para entender el contexto. Es un petrolero enorme, un pesquero raro. Esa información del AIS te ayuda a decidir mejor, incluso en la maniobra inmediata. O sea que se complementan. Totalmente. Como dice el material, trabajan juntos, se complementan. El error es fiarse ciegamente de uno solo. Hay que usar los dos, fusionar la información, mentalmente. Queda claro. Saber qué te da cada uno y usarlos juntos. Bien, hemos hablado de integrar los sensores de a bordo, pero el ECDIS puede hacer más, ¿no? Puede integrar datos que vienen de fuera. Sí. No solo vive de lo que detecta el barco. A menudo usan software específico para eso, ¿no? Mencionaban algo como Navi Planner. Exacto. Hay software que actúa como intermediario o que se integra para gestionar datos externos. El ECDIS moderno es un centro de datos náuticos. ¿Y qué tipo de datos externos son los más importantes? Pues mira, primero, lo más básico y fundamental. Las propias cartas náuticas electrónicas, las CNE. Servicios como el ABCS británico u otros oficiales te dan las cartas vectoriales actualizadas. Son la base de todo. Y actualizarlas es clave, claro. Fundamental. Luego está el AIO, el Admiralty Information Overlay, o cosas parecidas. Es una capa de información que va encima de la CNE. ¿Y qué lleva esa capa? Lleva los avisos a los navegantes temporales y preliminares. O sea, peligros o cambios recientes que aún no están en la carta base actualizada semanalmente. Ah, información de última hora, digamos. Justo.
Y eso puede ser vital. Imagínate que entras a puerto de noche. El ayo te puede avisar de una boya apagada, una obra nueva, un contenedor a la deriva reportado hace horas. Información que igual no está aún en la carta. Exacto. Es una capa de seguridad dinámica. Como decíamos, un contenedor semisumergido recién reportado. El ayo te lo chivaría. Importantísimo. ¿Qué más? Luego tienes las publicaciones náuticas digitales, las ADP y NP. Son las versiones electrónicas de los derroteros, las listas de faros, las tablas de mareas. Los libros de toda la vida, pero en digital. Eso es. Y tenerlos accesibles con un clic en el ECDIS, relacionados con tu posición, es comodísimo comparado con buscar en el libro de papel. Hombre, claro. Y finalmente, algo cada vez más importante, los datos meteorológicos, el weather data. El tiempo. ¿Sí? Los ECDIS más modernos te dejan descargar y superponer en la carta pronósticos de viento, de olas, de corrientes, incluso de hielo. Para planificar la ruta óptima. Para optimizarla, para ahorrar combustible, el famoso weather routing, y sobre todo, por seguridad, para evitar el mal tiempo o prepararte para él. Entiendo. Viento, olas, corrientes, todo en la carta. Todo integrado. Y si das un paso atrás y miras el conjunto, la carta actualizada, el radar verificando la realidad, el ARPA con los blancos, el AIS dándoles identidad, los avisos del ayo, las publicaciones, la meteo, ves que el ECDIS es realmente el gran integrador del puente moderno. El centro donde todo confluye. Sí, podríamos usar esa metáfora que comentabas, la del crisol. Es donde se junta el plan, la carta, con la realidad, el radar. Donde los ecos anónimos, radar, reciben nombre, AIS, y donde la información global, publicaciones, meteos, se aplica a tu viaje concreto. Todo converge ahí. Para dar esa imagen completa, esa conciencia situacional. Exactamente. Esa es la meta. Es una imagen potente, sí. Repasando rápido, la superposición del radar como chequeo constante, el ARPA, del radar y del propio ECDIS para gestionar colisiones, el AIS para identificar intenciones, y todo eso enriquecido con datos externos, cartas, avisos, publicaciones meteo. El resultado es una visión unificada brutal para navegar seguro y eficiente. Y creo que es importante recalcar la transformación. El ECDIS ya no es solo una pantalla para ver mapas, es un sistema activo, dinámico, un sistema de gestión de información y de conciencia situacional en tiempo real. Esta capacidad de integrar y presentar todo de forma coherente no es un lujo, es un pilar de la seguridad marítima actual. La habilidad del navegante para usar bien esta imagen integrada es clave. Totalmente de acuerdo. Y pensando en esto, en cómo tanta información crítica, dónde estoy, qué hay, quién hay, qué peligros, qué tiempo hará, se concentra en un sistema, no puede evitar que me surja una pregunta, para darle una vuelta quizá. A ver. Con esta dependencia tan grande de un sistema tan centralizador, ¿dónde está ahora el verdadero punto único de fallo en un puente? Ya no es solo que falle un equipo, sino que falle el integrador. ¿Cómo se preparan los navegantes, las navieras, para esa posibilidad, aunque sea remota, de que el cerebro electrónico, pues, tenga un mal día? Buena pregunta. Una cuestión clave en esta era digital, sin duda. Para pensar.